¿Cómo están? Buen mediodía, feliz comienzo de semana para todos, último día del mes de marzo y de inmediato vamos a compartirles los principales títulos de esta jornada. El precio de la nafta se mantendrá en el mes de abril, mientras que el del gasoil bajará 1,5%. El presidente Yamandu Orsi recibe a la residencia de Suárez y Reyes a la bancada del Frente Amplio, móvil en vivo. La Universidad Católica recibió una amenaza de bomba y masacre esta mañana. Todas sus sedes debieron ser evacuadas. Nacional perdió ante Juventud de las Piedras y el técnico Martín Lazarte fue cesado. En tanto, Peñarol perdió ante Cerro Largo. Todos los detalles del deporte con Juan Pablo Tamborini. Los precios de los combustibles no aumentarán en este mes de abril, según informó la ministra de Industria Fernanda Cardona en el programa Arriba Gente de Canal 10. La nafta mantendrá su valor actual, mientras que el valor del gasoil bajará levemente. El decreto será firmado en la tarde de hoy y la secretaria de Estado explicó en qué se basó el gobierno para tomar la decisión y cómo seguirán trabajando de ahora en más. No va a subir la nafta y vamos a dar un porcentaje de descuento en el gasoil, considerando los informes que hemos tenido y un poco lo que venía siendo hasta este momento la metodología de trabajo para no modificarla, porque entendemos que tenemos que trabajar rápidamente en que la que está establecida por normativa se modifique. Así que, ¿cómo es eso? Sí, vamos a proponer seguramente un instrumento legal que de alguna forma modifique lo que tenemos vigente, porque el margen que hoy tenemos en la normativa nos habilita solo cambiar de un mes a dos el precio de paridad de importación, es decir, en vez de considerarlo todos los meses, podría considerarse bimestralmente, y entendemos que eso no cambia, digamos, en la cuestión de fondo, lo que realmente tenemos que trabajar de lo que es la cadena de valor de combustible, los elementos que integran esa cadena de valor que no se trabajaron, y entonces vamos a proponer oportunamente, trabajándolo con el Ministerio de Economía y Finanzas, un instrumento, una herramienta legal seguramente que modifique ese plazo. Algunos sitios web del gobierno uruguayo presentaron una caída masiva en las primeras horas de este domingo. Si bien no se volvió a resultar una situación similar, AGESIC investiga qué fue lo que sucedió. Las páginas web afectadas fueron las que tienen el dominio gub.uy, según pudo confirmar BTV Noticias con fuente de la investigación. En algunos casos, el problema se reportaba cuando se quería acceder a la dirección y en otros, los sitios directamente no estaban disponibles. Las páginas volvieron a la normalidad en la tarde, pero la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento está trabajando en lo sucedido, pero no se han dado detalles. Los ciberataques en Uruguay han registrado un aumento en los últimos años. El pasado sábado, un joven de 18 años fue imputado con 180 días de prisión preventiva por el hackeo a las páginas web de organismos estatales y empresas privadas. En este sentido, es indagado por la vulneración a las páginas web del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, la Dinasia, la empresa Buquebus y Las Piedras Shopping. Asumió en esta jornada el nuevo presidente del Banco de Seguros del Estado y está hablando en este momento. Se trata de Marcos Otegui. Vamos a escucharlo. Comenzar a trabajar en una campaña de sensibilización, nos tenemos que cuidar entre nosotros, empresarios y trabajadores tenemos que hacer un esfuerzo importante para cumplir las normas, por lo tanto primero una campaña de sensibilización y segundo, y muy relevante, es crear un observatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el Uruguay. Las políticas públicas para ser eficientes se tienen que basar en evidencia. Por lo tanto, tenemos que estar en condiciones de disponibilizar a la sociedad uruguaya toda la información que tenemos de cómo evoluciona este tema en el Uruguay para corregir y para hacer las cosas mejor. Usted en su alocución también habló del campo. ¿Todavía falta recorrido para crear cultura de asegurarse a nivel de campos? Usted habló de grandes extensiones y también de pequeñas. Bueno, el banco el año pasado aseguró más de 700.000 hectáreas, en seguro de rendimiento 230.000. Tenemos el 69% del mercado agropecuario, pero tenemos que trabajar mucho más, porque el banco está en toda la producción, está en la lechería, en la ganadería, en la agricultura, está con los productores pequeños, también con los grandes, el banco no hace distinciones y está en toda la cadena, desde el productor, la industria y el destino final de la producción. Pero hay que avanzar mucho.
hay que crecer en los seguros agropecuarios porque es la manera de gestionar un riesgo cada vez más creciente en la actividad, producto de la variabilidad climática. Las compañías de seguro tenemos mucho para apoyar la producción agropecuaria, para trabajar en conjunto en distintas opciones que den respuesta a los problemas y que sean a su vez viables económicamente para las compañías de seguro. Tuvimos una gran sequía. ¿Cómo trabajó el banco? Usted estaba por la oposición en estos 5 años. ¿Cómo trabajó el banco? ¿Estamos preparados como banco de seguros o están preparados para afrontar algo similar? Y bueno, demostramos estar preparados porque pagamos casi 100 millones de dólares de seguros. El banco cumple, el banco tiene la solvencia financiera como para dar respuesta a este tipo de problemas. Lo que tenemos que mejorar es la información. Si tenemos información de calidad de todo el territorio nacional, de las características de la producción, vamos a encontrar productos mucho más adecuados, primero para gestionar riesgos y también para hacerlos viables económicamente para los productores. Están creciendo los seguros de vida también, dijo. Están creciendo los seguros de vida, esto responde a los cambios demográficos que vienen habiendo en el mundo, vivimos más tiempo, nacen menos niños, los sistemas previsionales estaban pensados en que los activos financian a los pasivos, el tema es cuando los pasivos sean más que los activos. Entonces ahí la capacidad de ahorro, las compañías de seguro brindan instrumentos en materia de ahorro, en materia de renta personal, para asegurar una vejez mucho más segura. Le quería preguntar a propósito de la Ley de Seguridad Social. Usted se ha manifestado y ha dicho que no todos los trabajadores pueden seguir trabajando a los 65 años. En ese sentido, y al frente del Banco de Seguros del Estado, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo con esta concepción que tiene usted? Bueno, el gobierno ha instalado un ámbito de diálogo, ese ámbito va a trabajar hasta el año que viene. Veremos cuáles son los cambios. Hoy, lo que el sistema establece es que cuando un trabajador se jubila por la FAP, es una compañía de seguros la que tiene que pagar esa renta vitalicia. Hoy la única compañía de seguros que paga rentas vitalicias es el Banco de Seguros del Estado. Hoy estamos pagando más de 100.000, crecemos a razón de 12 o 13.000 por año. Ese es claramente el área más grande, es por donde el Banco de Seguros crece más. Y lo que nosotros podemos asegurarle a los trabajadores del Uruguay es que tenemos la solidez financiera para asegurar el pago de las jubilaciones por los próximos 40 años en el Uruguay. Eso el Banco de Seguros lo puede proporcionar. Esa certeza el Banco de Seguros la puede dar. Los cambios legislativos veremos el año que viene cuáles son. Bien, gracias Otegui, muy amable. Tenemos entonces la palabra del flamante presidente del Banco de Seguro del Estado, Marcos Otegui. En el marco de esta transición, una vez que fueron aprobadas las veñas, van llegando entonces al recambio. Más temprano estuvimos en el Banco República, que ustedes van a ir compartiendo lo que fue la salida de Salvador Ferrer y la entrada de Álvaro García con su equipo. Aquí también habló José Amorín Valle y bueno, en su salida y ingresa justamente Marcos Otegui. Teníamos la palabra de él. Un banco de seguro del Estado que funciona a partir del año 1911, idea de quien fuera uno de los grandes gobernantes que tuvo este país, José Valle y Ordóñez. Adelante Lucía, allí en estudios. Perfecto, Ron, muchas gracias por la información desde allí. Exactamente como bien adelantabas, esta mañana asumió el nuevo presidente del Banco de República del Uruguay. Se trata de Álvaro García, quien adelantó la batería de propuestas que va a implementar en la institución financiera. Que es muy importante que haya un proceso virtuoso de formalización y aquellos negocios más chiquitos, en el cual se trabaja de sol a sol y a veces es complicado remarla. Bueno, República Microfinanzas justamente es destinado a ese segmento y nos parece fundamental siempre trabajar en el sentido de la formalización, de incluirlos en el circuito del sistema financiero. También eso es inclusión financiera y por supuesto este último punto fundamental, retomar con más energía el tema de la inclusión financiera, las políticas que se definan desde el Ministerio y bueno, en lo que corresponda al banco llevarlas adelante. Números hay muchísimos, los grandes números del banco es un banco con patrimonio de 2.500 millones de dólares aproximadamente, que maneja activos por 22.500 millones de dólares. Esto es aproximadamente la tercera parte del Producto Bruto Interno del Uruguay, o sea que es el principal banco de plaza, es el banco público. Y sus indicadores están muy bien, los hemos estado repasando. Existe un monitoreo permanente de esto.
Como siempre sucede en un banco, digamos, es importante avanzar en la constitución y en el volumen de los créditos, porque ese es el negocio principal, pero también hay que tener la seguridad y la tranquilidad, que se mide, entre otros, a través de la morosidad, que es una baja morosidad. Por lo tanto, estamos muy confiantes, como lo hemos dicho también en el discurso, en toda la plantilla profesional que tiene el Banco República, que es de primer nivel. En Durazno, un adolescente de 17 años fue imputado y enviado al INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, por el ataque a disparos a un paciente del hospital local el pasado martes. Según informaron fuentes judiciales, el menor de edad es investigado como el principal sospechoso de haber cometido el ataque. La policía investiga el caso como un hecho colateral enmarcado en un conflicto entre bandas criminales de la ciudad. Pasamos ahora a temas políticos porque el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cuestionó a la fiscal del caso Bezosi por sus posteos en redes sociales contra militantes del Partido Nacional. Además, apuntó contra las filtraciones a la prensa. No es admisible de ninguna manera que un fiscal de la República haga posteos militantes contra dirigentes políticos de ningún partido. Los fiscales tienen prohibido hacer política más allá del voto. Constitución, normativa interna, ley, no pueden hacer política por fuera del voto y eso tiene que quedar claro. Lo otro, nos estamos acostumbrando a las filtraciones de las investigaciones. El Código del Proceso Penal dice que las investigaciones son reservadas para las personas ajenas a la investigación. Y ahora resulta que las investigaciones se ven en streaming, son un canal de televisión. Va a ser necesario, por ejemplo, reformar el Código del Proceso Penal. Por lo pronto ponerle un plazo a la investigación. Charles Carrera hoy la víctima más clara de eso. El senador colorado dijo no estar apurado por designar un nuevo fiscal de corte y se mostró conforme con la actuación de Mónica Ferrero. ¿Sería bueno no tener una subrogante? Por supuesto que sí. Ahora, Mónica Ferrero lo está haciendo muy bien. Yo no estoy desesperado por cambiarla. Y la prueba es clara. Acá hemos tenido dos casos controversiales, uno de cada lado, Charles Carrera, Guillermo Bezosi. Todas las críticas a la Fiscalía han sido de los fiscales, pero en ningún caso a la fiscal de corte, como si era antes, cuando estaba Díaz, cuando estaba Juan Gómez, sí había críticas a la Fiscalía de corte y ahora no tanto. Con lo cual, creo que hoy todo el sistema pacíficamente acepta a Mónica Ferrero. Obviamente querríamos tener un fiscal de corte titular. El tema es que es un voto por 10 años. Y bueno, a ver, en la medida que no haya apuro, tendrá que venir un proyecto muy bueno con un nombre muy tentador para cambiar algo que está funcionando bien. La Junta Militar de Birmania denegó la entrada de la prensa extranjera para cubrir el terremoto que dejó miles de muertos, mientras continúan con muchas dificultades las tareas de rescate. Vamos a repasar esta y otras noticias en el siguiente compacto. Continúan las tareas de rescate en Birmania, donde se estima son más de 1.700 las personas muertas según la Junta Militar, pero se estima que pueden superar las 3.000 tras el terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter que sacudió la región el viernes y que también afectó a la vecina Tailandia. El régimen castrense, que detenta el poder desde el golpe militar en 2021, dijo este lunes a través del canal de radio y televisión, bajo control militar, que un equipo chino rescató varias personas en Mandalay. Se estima que este es uno de los lugares más perjudicados, mientras la situación en Sanghain, cuya región homónima es feudo de los rebeldes, es más incierta y la Cruz Roja de Birmania dijo que alrededor del 70% de esta ciudad está destruida. Mientras intensifica la respuesta mundial de emergencia, los equipos de rescate se enfrentan a nuevas réplicas en medio del temor a una crisis humanitaria agravada por el daño a infraestructuras clave y la guerra civil en Birmania. Donald Trump aseguró que está furioso con su par ruso Vladimir Putin y amenazó con nuevos aranceles al petróleo ruso. El presidente de Estados Unidos se enojó cuando Putin empezó a atacar la credibilidad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A su vez, Rusia lanzó en las últimas horas ataques con drones contra Kharkov en Ucrania, dejando muertos y heridos, incluyendo a soldados que se recuperaban en un hospital militar. Un alto cargo de Hamas
Hamas afirmó que aprueban una nueva oferta de alto el fuego. Según medios israelíes, la propuesta incluye la liberación de otros 5 rehenes a cambio de una tregua de 50 días. El gobierno presentó una contrapropuesta coordinada con Estados Unidos, pero a falta de un acuerdo, Israel sigue adelante con su ofensiva en Gaza. Miles de personas protestaron en Estambul para denunciar el arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de la ciudad y principal opositor al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pese a la represión continuada contra los manifestantes. La campaña de vacunación antigripal iniciará mañana martes en Montevideo, mientras que el jueves 3 en el resto del país, según informó el Ministerio de Salud Pública. La cartera recuerda que la vacunación es gratuita, universal y se brinda en vacunatorios públicos y privados de todo el país, independientemente de cuál sea su prestador de salud. La inoculación previene la prestación de formas graves de gripe, protegiendo especialmente a personas con factores de riesgo, niños, embarazadas y adultos mayores.